Esta historia comienza frente al altar de una persona fallecida. Su nombre era Takagi Hatsu y tan solo había vivido hasta los 21 años. Sin embargo, el rostro que había dejado antes de morir era uno de completa felicidad. Pero para entender todo esto, tenemos que retroceder varios años en el pasado. Y vemos a la misma Takagi, la cual era una estudiante de intercambio que acababa de llegar a la escuela secundaria. Y desde el momento en que llegó, prácticamente no había hablado con nadie. Siempre estaba sola, pero era vista por un chico rubio llamado Ijima Hato, aunque muchos lo llamaban por su apodo de Popó. En ese momento, algunas personas lo estaban llamando desde el salón, pero él ni siquiera se daba cuenta, debido a que estaba demasiado concentrado observando a Takagi. Para su debut en la secundaria, Ijima se había teñido el cabello de rubio y además formaba parte del club de música ligera, y a simple vista, el protagonista se veía como una persona bastante sociable, pero incluso alguien como él estaba interesado en una chica como Takagi, y durante los días que la había estado observando, había notado varias cosas, como que siempre estaba sola fuera del salón y que nadie hablaba con ella, y que apenas terminaba las clases ella se iba directamente a su casa, e incluso durante la clase de deportes era la única que nunca se movía de su lugar, y había escuchado algunos rumores que decían que alguna parte de su cuerpo no funcionaba correctamente, lo que hacía que no pudiera realizar ningún esfuerzo físico, y definitivamente era una chica misteriosa. Pero mientras estaba pensando en todo eso, una tiza golpeaba directamente su cabeza, siendo que el profesor se la había lanzado al notar que no estaba prestando atención, y todo el salón comenzó a reírse de él, pero en medio de todas esas risas, Takagi le había dedicado una pequeña mirada antes de volver a girarse, y a pesar de que entre ellos nunca habían tenido una interacción directa, algo había cambiado entre ambos. Y ese cambio había ocurrido a mediados de julio, siendo que un día Ijima había entrado en la enfermería de la escuela para descansar un momento, pero al abrir la puerta se encontró con algo que no había esperado, siendo que Takagi estaba en ese lugar cambiándose de ropa, y ambos habían quedado congelados por la vergüenza, e Ijima se había disculpado inmediatamente y apartaba la mirada, pero antes de poder cerrar los ojos, alcanzó a notar cómo Takagi tenía algo en su pecho, siendo que era un pequeño dispositivo que parecía ser un aparato médico, y tiempo después Takagi lo había llevado a la azotea, siendo que le había preguntado sobre si conocía algo sobre una enfermedad relacionada con el número de latidos del corazón, e Ijima recordó que una vez había escuchado sobre un actor famoso que había fallecido por algo parecido, y así entonces Takagi comenzó a explicarle, siendo que la enfermedad conocida como miocardiopatía era una enfermedad en la que el corazón late de una forma anormalmente débil, pero lo que ella tenía era algo completamente diferente, siendo que eso era una condición que ni siquiera había sido completamente clasificada todavía, y era una enfermedad bastante rara. Aproximadamente aparecía en una persona entre 1 millón, y su causa aún era desconocida, y esa enfermedad funcionaba de una manera muy particular, siendo que el número total de latidos que tendría su corazón ya estaba completamente definido desde el principio, y cuando esos latidos se terminaran, su corazón simplemente se iba a detener, y entonces Takagi le entregaba su celular y le pidió que lo apuntara directo a su pecho. Ijima lo hacía, y en la pantalla apareció una aplicación que mostraba el conteo exacto de latido que aún le quedaban a Takagi, siendo que la cantidad era de 221 millones, y así Takagi explicó que aquella aplicación había sido creada especialmente para personas con la misma condición que ella, y basándose en ese número, los doctores habían estimado que su corazón dejaría de latir dentro de aproximadamente 6 o 7 años, y el dispositivo que llevaba en el pecho funcionaba como un marcapasos, y además de contar el latido de corazón, también ayudaba a que su corazón siguiera funcionando, y a pesar de su cuerpo frágil, ella siempre hacía lo posible para dar lo mejor de sí, y por ejemplo se esforzaba en la clase de deportes, pero al mismo tiempo trataba de no mostrar demasiado entusiasmo para evitar levantar sospecha de los demás, y había estado viviendo así desde el día en que descubrió que su vida no iba a ser muy larga. Ijima, que había escuchado toda su historia con sorpresa, lo que más le llamaba la atención era la lucidez con la que ella estaba hablando todo esto, como si yo hubiera aceptado completamente el destino que le aguardaba, y entonces le había preguntado algo bastante simple, el por qué le estaba contando todo esto, y Takagi le respondió que en esa situación él parecía ser alguien en quien podía confiar, y en su anterior escuela, cuando las personas descubrieron su enfermedad, todo terminó convirtiéndose en rumores incómodos, y ahora que él había visto su marcapasos, era probable que comenzara a sospechar de todos modos, y además hablar de algo así sería de mal gusto para la mayoría de las personas.
Ijima solo pudo decir que lo que ella tenía era algo realmente horrible, y Takagi no lo negó. Pero también dijo que alguien como él posiblemente no podría entenderlo. Después de todo, su vida sería mucho más corta que la de cualquier otra persona, y aún así le había confesado algo, diciendo que en realidad le habría gustado hablar con los demás, hacer amigos y vivir una vida normal, y que si iba a morir en pocos años, quería hacer muchas cosas que nunca había hecho antes. Pero también había un problema. Cada emoción fuerte y cada esfuerzo hacía que el latido que tenía se acelere y reducía poco a poco el tiempo que le quedaba. Y mientras hablaba de lo que realmente quería, Ijima había notado algo raro. Ella no se veía triste, y entonces Takagi le dijo que mejor olvide todo lo que había dicho. Seguramente ya habían hablado demasiado, y cuando estaba a punto de irse, Ijima la detuvo, diciendo que si su corazón no podía curarse y que si ella quería aprovechar su vida al máximo, entonces él sería la persona que le daría los mejores momentos de su vida. Y esas palabras tomaron a Takagi completamente por sorpresa, y ella solo lo miró con duda, sin saber a qué se estaba refiriendo. Y así, tiempo después, vemos a ambos en la playa, donde Takagi estaba completamente emocionada, debido a que era la primera vez que veía el mar, y se le podía ver llena de energía, mirando todo con bastante curiosidad. Y Ijima, al verla tan feliz, comenzó a sentirse un poco nervioso, y le preguntó si lo que estaban haciendo realmente estaba bien. Después de todo, aquella promesa de darle los mejores momentos de su vida había sido algo bastante impulsivo, y ahora simplemente estaban disfrutando del tiempo juntos como si nada. Takagi le respondió que no pensara demasiado en eso, y que la verdad estaba bastante feliz. Siempre había querido hacer ese tipo de cosas, y normalmente en esa época del año lo único que hacía era quedarse en casa descansando, pero ahora podía experimentar cosas nuevas, y todo era gracias a él. Y además, él era la única persona que le había contado sobre su enfermedad. Por eso le agradeció sinceramente y le dijo que estaba muy feliz de estar allí. Y ver la sonrisa que tenía hizo que Ijima también se sintiera increíblemente feliz de haberla llevado. Y entonces Takagi le había dicho algo más, siendo que ella era una persona un poco torpe, así que estaría agradecida si él pudiera ayudarla de vez en cuando, cosa que Ijima aceptó sin dudar. Y después de eso, Takagi le pidió que comenzaran a llamarse por su nombre de pila, y cuando él le dijo que su nombre era Hato, ella no pudo evitar reírse. Después de todo, su nombre significaba paloma, y ahora podía entender el por qué todos lo llamaban a él como Popó. Y mientras Takagi reía, Ijima solo podía mirarla completamente sonrojado. Y así fue como ambos comenzaron a pasar el rato juntos en las vacaciones de verano, y todo estaba lleno de emoción, debido a que hacían cosas simplemente porque querían hacerlo. Y poco a poco los sentimientos entre ambos también comenzaron a tomar forma, y en una ocasión fueron a una montaña rusa, y Takagi estaba tan emocionada que su corazón parecía latir a toda velocidad. Y cuando el carrito llegó a la cima y comenzó a descender, ella gritó con toda su fuerza de pura emoción, y después de bajar incluso terminó de rodillas en el suelo, pero inmediatamente pidió subir otra vez. Ijima no pudo evitar quedar anonadado por lo energética que era ella, y la imagen que tenía de ella en la escuela parecía completamente diferente, debido a que allí era una chica bastante silenciosa, pero cuando mostraba su verdadera personalidad, era alguien que hablaba sin parar y estaba llena de energía. Incluso las pequeñas bromas que hacía que su sonrisa brillara de una forma muy especial, siendo que era como ver a una estrella fugaz, algo que era raro de encontrar, pero entre todas las posibles estrellas, aquella definitivamente era una muy especial. Y así, luego de un tiempo, Ijima estaba hablando con ella y quedó sorprendido de que nunca había probado el helado, y Takagi simplemente confirmó, debido a que se lo habían prohibido por su enfermedad que tenía, y aún así Ijima decidió darle uno para probar, y cuando Takagi lo hizo, sus ojos se iluminaron inmediatamente, debido a que estaba increíblemente delicioso, y ver esa reacción era algo completamente nuevo para él. Comparado la expresión que tenía en la escuela con la que muestra ahora, no podía evitar hacer que se sienta feliz. Y así habían pasado bastantes días juntos haciendo cosas simples, pero cada una de ellas había vuelto algo especial, hasta que pasamos a una escena donde Ijima estaba en una bicicleta mientras Takagi iba sentada en el asiento trasero, y mientras ambos avanzaban en la bicicleta comenzaron a hablar sobre todas las cosas que aún querían hacer. Takagi decía que le gustaría volver a la piscina y también volver al mar, e Ijima
Jima simplemente le respondió que se sujetara bien, porque si no lo hacía, seguramente terminaría cayéndose, a lo que ella obedece, pero en lugar de sujetarse del asiento, terminó abrazando completamente su espalda, y eso hizo que Jima sintiera una felicidad enorme. Sin embargo, esa misma felicidad se detuvo por un momento, debido a que podía escuchar claramente los latidos del corazón de Takagi, y entonces había comenzado a pensar en algo, siendo que las personas sanas normalmente no se preocupaban por esas cosas, debido a que cuando hacen ejercicio su corazón latía más rápido, o cuando se cansan y gastaban energía, pero después empezaban a descansar, todo volvía como era antes y su ritmo cardíaco se ajustaba otra vez, pero Takagi era diferente a ellos. Cada latido que su corazón daba era uno menos de los que le quedaba en total, y esos latidos nunca iban a volver. Y mientras pedaleaba no podía evitar preguntarse si al hacer todo ese tipo de cosas que hacían ambos no estaba reduciendo cada vez más el tiempo de vida que le quedaba. Y finalmente decidió preguntarle y le comentó que salir juntos era bastante divertido, pero también quería saber si sus padres no le dirían nada por hacer esto, a lo que Takagi simplemente respondió con tranquilidad, debido a que sus padres ya le habían dado permiso para hacer lo que quisiera, y ellos entendían perfectamente la situación en la que ella se encontraba, y al saber que estaba divirtiéndose con alguien más, en realidad se habían puesto bastante felices, y aquellas palabras hicieron que Jima se sintiera un poco más tranquilo, pero también hicieron que reuniera valor, y estaba a punto de confesarle lo que sentía por ella. Sin embargo, en ese momento, Takagi la abrazó un poco más fuerte y le pidió que no dijera lo que estaba a punto de decir, a lo que Jima se había quedado callado, pero Takagi volvió a repetirlo, que por favor no lo dijera aún. Eso hizo que Jima suspirara para sí mismo, y en el fondo ya sabía que algo así iba a pasar. Pero entonces decidió cambiar las cosas y dijo que en realidad había entendido mal, porque lo que quería preguntarle era algo bastante diferente, y le preguntó si quería ir con él a una ciudad vecina, debido a que allí iban a celebrar un festival de fuegos artificiales, y también la molestó un poco, preguntando si acaso estaba esperando que le dijera algo más íntimo. Después de todo, ella era una persona bastante ingenua, y Takagi se sonrojó ligeramente, pero inmediatamente aceptó ir con él. Y seguido a ello le agradeció por haberle invitado, y así fue como continuaron disfrutando juntos del verano, y tiempo después ambos se encontraban en la ciudad que había mencionado. Mientras caminaban por el lugar, Jima notó el accesorio que Takagi llevaba en el cabello, siendo que eso era una púa de guitarra, y le preguntó si acaso sabía tocar, a lo que Takagi respondió que no exactamente, pero había confesado que cuando era más pequeña había soñado en convertirse en cantante, y ese había sido uno de los primeros sueños que había tenido, e incluso había llegado a componer algunas canciones, y por supuesto que también las cantaba, pero con el tiempo había terminado rindiéndose, e Jima al enterarse de eso le dijo que quería escucharla cantar, a lo que Takagi respondió que ni muerta lo haría. Pero Jima había insistido mucho y le dijo que no había nadie alrededor que pudiera escucharla, así que no había problema alguno. Y aún así, Takagi seguía negándose, y entonces Jima le recordó algo, diciendo que ella había dicho que quería probar muchas cosas emocionantes antes de que todo terminara, y que cantar podría ser una de ellas. Y así, después de insistir varias veces, Takagi finalmente cedió y aceptó cantar, pero solo lo iba a hacer una vez, y además tenía completamente prohibido reírse, y de esa manera había comenzado a cantar. Y en el momento en que su voz salió lentamente, Jima había quedado completamente impactado, debido a que su voz era increíble, tan impactante que incluso le pidió que se detuviera. Y repentinamente cambiamos de escena a la escuela, donde allí conocemos a los amigos de Jima. Ellos eran parte del club de música ligera, Haikagi, que tocaba el bajo, Kuranami, que era su mejor amigo y tocaba el teclado, y Sudo, que tocaba la batería. Y así Jima le pidió que escucharan cantar a Takagi, pero ella inmediatamente respondió que ni loca lo haría. No obstante, Jima había vuelto a insistir, haciendo que finalmente ella tuviera que aceptar, así que Takagi respiró profundo y comenzó a cantar, y en cuanto su voz llenó la sala, todos los miembros del club quedaron completamente impactados, y Jima pensaba que su voz era clara y muy agradable de escuchar, siendo que el canto de Takagi tocó el corazón de todos los presentes en la habitación, y su voz y música parecían encajar perfectamente con todos, y cuando terminó todos comenzaron a elogiarla, decían que era una persona increíble, y entonces le propusieron que se uniera a la banda, diciendo que en octubre habría un festival cultural en la escuela y ellos iban a tocar allí, así que pensaban que era perfecto si Takagi cantaba con ellos, y cuando le preguntaron si quería intentar, Takagi se sonrojó ligeramente, pero finalmente había aceptado.
pasado, y así habían comenzado las prácticas para el festival cultural, donde Takagi incluso reescribió todas las canciones que tenía y que había compuesto para adaptarlas a la forma que tocaba la banda, y todos practicaban cada día con mucho esfuerzo, y aunque algo pudiera salir mal, nadie quería rendirse, trabajando muy duro todos los días, y con el tiempo todos los miembros del club también se enteraron de la enfermedad que tenía Takagi, y como era de esperarse de ellos, había sido apoyada por todos los miembros del club, y gracias a eso, Takagi podía practicar sin preocuparse por ocultar nada. Sin embargo, el mejor amigo de Jima parecía tener una expresión un poco más seria que los demás, y de esta manera el tiempo no se detuvo y siguió pasando. El clima se había vuelto más frío, y para Takagi los últimos meses habían sido como un sueño. Nunca imaginó que algún día podría formar parte de una banda, y todo había comenzado gracias al incidente de la enfermería, cosa que Jima prefería no recordar demasiado, y le preguntó si quería salir a dar otro paseo. Tal vez podrían encontrar más cosas emocionantes para hacer juntos, y al escuchar eso, Takagi se detenía un momento y tomaba su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y le dijo que estar tomada de su mano también era algo bastante emocionante, y después soltó su mano como si nada, dejando a Jima completamente sonrojado mientras ella se había ido. Y así, con el paso del tiempo, el día del festival cultural finalmente había llegado, donde Takagi estaba bastante nerviosa, debido a que su banda estaba a punto de presentarse, pero nadie podía conseguir calmarla. Entonces, Jima le dijo que saliera a tomar un poco de aire fresco, debido a que todavía tenían algo de tiempo antes de subir al escenario, y su mejor amigo veía a Jima y le dijo que no se excediera demasiado, a lo que este respondió que lo sabía y que todo estaría bien, y así Takagi salió al exterior para tranquilizarse un poco, pero en ese momento la púa de guitarra que llevaba en el cabello había salido volando y cayó al suelo por el viento, y Takagi en ese momento le decía a Jima que había perdido su púa y no sabía exactamente dónde se había caído, pero era algo demasiado importante para ella, debido a que la había guardado especialmente para una ocasión como esa, y el tiempo que tenían ya se estaba agotando, y así algunos de los miembros de la banda le propusieron usar una púa de repuesto, pero Takagi no se sentía cómoda usando algo a lo que no estaba acostumbrada, y entonces Jima había tomado una decisión, así que dijo que él mismo iba a buscar la púa para ella, y uno de sus amigos había intentado detenerlo, pero Jima había insistido en que todo iba a estar bien, así que podían dejarlo todo en sus manos, siendo que definitivamente iba a encontrar la púa para ella, y mientras se alejaba, su amigo lo observaba con una mirada seria, mientras que Takagi lo veía con una expresión llena de preocupación, y así Jima se dirigió al campo de la escuela para comenzar a buscar la púa, y así se movía de un lado a otro tratando de encontrarla, mientras se notaba cómo cada vez estaba más agitado. Y así entonces, finalmente, Takagi volvía a recibir su púa, siendo que Jima se la había entregado a uno de los miembros para que se le llevara a ella, y Takagi se sintió extremadamente feliz al verla de nuevo. Había pensado que tal vez nunca la volvería a encontrar, y preguntaba en dónde estaba Jima, siendo que quería agradecerle personalmente por lo que había hecho. Y en ese momento su mejor amigo le respondió que Jima no iba a venir, y preguntó exactamente qué quería decir con eso. Después de todo, el concierto ya estaba a punto de comenzar, pero su amigo volvía a repetirlo, diciendo que Jima en realidad ya no iba a volver. Y además había algo que ella no sabía, siendo que él también tenía un secreto que nunca le había contado. Y así cambiamos de escena a la azotea de la escuela. En ese lugar vemos como Jima estaba recostado en el barandal, pero en ese momento alguien lo llamaba por su nombre, siendo que era Takagi, que había llegado hasta allí visiblemente agitada. Jima le preguntaba el por qué se veía así, pero sin decir nada, ella había sacado su teléfono y la apuntó directamente hacia el pecho de Jima, y en la pantalla había aparecido el mismo tipo de contador que ella tenía, lo que significaba que Jima también padecía de la misma enfermedad que ella, pero el número que él tenía era de 1264 latidos restantes, y mientras ella miraba el teléfono, el número seguía bajando, y Takagi, completamente alterada, comenzó a preguntarle el porqué. Y Jima entendió inmediatamente lo que había ocurrido, siendo que posiblemente su mejor amigo le había contado la verdad, y entonces con una sonrisa le dijo que le quedaban 15 minutos de vida, explicando que había descubierto su enfermedad por casualidad. Había escuchado a sus padres hablar de ella, y ellos le habían comprado el marcapasos que llevaba en el pecho, y al final lo único que le dijeron fue que podía hacer lo que quisiera con el tiempo que le quedaba. Y escuchando eso, Takagi volvió a preguntarle lo mismo, siendo eso el por qué nunca se lo había contado.
A lo que Ijima respondió con completa sinceridad, diciendo que si se lo hubiera dicho, ella seguramente se habría preocupado por él, pero le cuenta que cuando descubrió que Takagi tenía exactamente la misma enfermedad que él, se había sorprendido mucho, y desde ese momento no había podido dejar de pensar en ella, porque en el fondo él también sentía lo mismo. Tampoco quería morir todavía. Sentía que aún no había hecho todas las cosas divertidas que quería experimentar, por eso había decidido cambiar muchas cosas y se había tintado el cabello y se unió al club de música ligera, intentando hacer cosas nuevas simplemente porque le parecía divertido. Y entonces la miró nuevamente y con una sonrisa le dijo algo importante, siendo que eso era que no tenía que preocuparse, porque gracias a ella, cada día que había pasado a su lado había sido el mejor día de su vida. Por eso quería decirle las siguientes palabras antes de que todo terminara, y así le dice: muchas gracias, Takagi. En ese momento, Takagi ya no podía contenerse y empezaba a llorar. Indirectamente, él había gastado casi todo el tiempo que le quedaba pasando esos días junto a ella. Y Ijima al mismo tiempo se avergonzaba un poco para decir que en realidad no había planeado ocultar su enfermedad hasta el final, pero parecía que el momento para decirlo había llegado demasiado tarde. Y por eso él se disculpaba, diciendo que lamentaba no poder estar en el escenario para poder escucharla cantar. Y así Takagi se secaba la cara y le dijo que él era un idiota mientras se acercaba cada vez más a su cuerpo, y así lo abrazó con todas sus fuerzas, diciendo que iba a quedarse a su lado hasta el último momento, porque quería estar con él. Ijima veía como Takagi se aferraba con fuerza a su pecho, y entonces con una pequeña sonrisa le preguntó qué estaba diciendo. Después de todo, ella había practicado muchísimo para ese día, y él definitivamente iba a escucharla, y por eso le dijo que le escucharía cantar desde la azotea, porque esa sería la forma más emocionante de hacerlo. Escucharla cantar frente a tanta gente y escuchar su hermosa voz. Por eso le había pedido algo, que lo dejara escucharla cantar, que le permitiera escuchar su hermosa voz una última vez. Y mientras tanto, Takagi simplemente lloraba apoyado en su pecho, y de esa manera la escena cambia en el lugar del concierto, donde el club de música ligera estaba a punto de presentarse, y el mejor amigo de Ijima veía como Takagi había vuelto y le preguntaba si ya habían terminado de hablar, pero ella solo mantenía baja la mirada, y con eso él había entendido que todo lo que se tenía que decir ya lo habían hecho. Y poco después todos subieron al escenario y el público comenzó a murmurar, diciendo que no esperaban ver una chica en el club de música ligera, y mucho menos alguien como Takagi, que siempre había sido una persona reservada. Y entonces, recordando a Ijima que estaba en la azotea, Takagi había comenzado a cantar, cantando con toda su fuerza frente al público mientras lloraba desde lo más profundo de su ser. Y al mismo tiempo, desde la azotea, Ijima podía escuchar su canción, y mientras escuchaba aquella voz no pudo evitar pensar en algo, y eso era que después de todo, realmente era una voz hermosa. Y mirando al cielo, pensó en algo más. Al menos debería haberle pedido un beso antes de irse a este mundo, pero simplemente empezó a sonreír porque al final había terminado viviendo completamente como un perdedor. Y entonces se nos volvía a contar su vida, siendo que él era Ijima Hato y solo había vivido 17 años, y así en ese momento se convirtió en el último segundo en el que él había estado vivo. Mientras que Takagi seguía cantando con todas sus fuerzas, sin saber que en ese mismo instante la persona que más quería escuchar su voz acaba de despedirse del mundo. Y después de aquel día, la vida de Takagi había empezado a continuar, y tras terminar la preparatoria, decidió dedicarse completamente a la música, y poco tiempo después había hecho su debut como compositora, y tanto sus canciones como su voz comenzaron a llamar la atención de muchísimas personas, y ella misma había decidido contar al mundo sobre la enfermedad que ella padecía. Y eso había sido un anuncio que estremeció profundamente a toda la industria musical, y aún así Takagi nunca había dejado de cantar. Cantaba con toda su alma para todas las personas que querían escucharla, hasta que finalmente había dado su último concierto, y luego de eso fue cuidada por su familia hasta que llegara su momento final. Y así, al frente de toda su familia, Takagi había dado su último aliento con tan solo 21 años, pero incluso en ese último momento, el rostro que tenía antes de morir no mostraba tristeza alguna, sino que era uno en el que se veía como ella estaba satisfecha, porque a pesar del poco tiempo que tuvo, había hecho todas las cosas que quería en su vida, y todo eso había sido gracias al primer amigo que había conseguido hacer. Terminando así la historia de Tokidoki.